buenas noches a todos y todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, uno de mis profes favoritos en la universidad, todo hay que decirlo, muy allegado, muy cercano, aprendí mucho de él, para mí un gran maestro que todavía lo recuerdo con mucho cariño y muy contento porque me aceptó la invitación el día de hoy. Entonces, él va a hacernos una presentación. Les presento a Juan Carlos Lotero. Mucho Bienvenido. gusto, mucho gusto, muchas gracias, Rubén. Yo también te llevo en el corazón en ese tiempo en el que fui docente, pues, en la Universidad San Buenaventura. Bueno, yo soy Juan Carlos Lotero Castañeda, soy psicólogo, egresado de la Universidad San Buenaventura hace 33 años, psicólogo clínico, terapeuta hace 33 años, atiendo consulta cotidianamente, pero hace 28 años también soy docente universitario y entonces he sido docente universitario de 12 de las universidades, de las facultades de psicología de la ciudad, profesor universitario en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana durante 26 años, soy profesor de la Universidad de Antioquia hace 17, fui profesor de la Universidad San Buenaventura durante 10 años, fui profesor de la Luis Amigo 8 años, fui profesor de la Universidad Lasallista 7 años, fui profesor de AFIT durante 8 años, fui profesor de la Universidad Lasallista durante 6 años, fui profesor del Tecnológico de Antioquia durante 2 años, del CES durante 2 años. Hoy en día soy profesor de la Universidad Cooperativa, ya llevo también 10 años con ellos. Fui profesor de la Universidad Católica de Oriente, de la Universidad Católica del Norte. Soy profesor de las facultades de psicología de la Universidad de Antioquia, las regionales, Caucasia, Oriente, Occidente. Tengo una especialización en docencia universitaria y tengo una maestría en investigación. Soy pues profesor del área de psicología humanista, existencial y fenomenológica, pero también he dictado pues otras materias, he dictado psicología del desarrollo y evolutiva, he dictado psicología educativa, fui psicólogo 10 años del Salazar y Herrera y asesoré a 2 o 3 colegios en el montaje de su departamento de psicoeducación o psicología. También estuve con la Policía Nacional en la área de educación en psicología durante 3 años y he acompañado a 12 comunidades religiosas en procesos tanto de desarrollo interno de los aspirantes, los postulantes, como también de un proceso formativo en psicología. Ellos les da psicología general, psicología pastoral. Yo tengo un diplomado, tengo 5 diplomados, uno es en pastoral y otros pues en desarrollo social, en emprendimiento, bueno, cositas ahí que hemos hecho en estos 33 años. Excelente, profe, una trayectoria impresionante. Qué bueno tenerte como parte, pues, del equipo de Insight. Queremos invitarte próximamente Sí, a que señor. también podamos compartir en estos espacios. Sabemos que En lo que también le están pueda viendo acompañar. muchos psicólogos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ya saben que estamos en las diferentes redes sociales. Listo, entonces, A la orden en lo que lo pueda acompañar. muchas gracias, profe, claro que sí. Entonces, el día de hoy estamos en un tema que se llama tarifas psicológicas, cómo Ok, establecer tu estructura de precios. Entonces, el objetivo de esta entrevista es conocer un poco de cuál es tu percepción en este tema, desde todo este bagaje, desde toda esa experiencia que has tenido dentro del mercado o sector de la psicología a nivel local, a nivel departamental, incluso, ¿por qué no nacional? Tanto para que los psicólogos recién egresados, como los que ya llevamos pues un tiempito ejerciendo la clínica, tengamos algunas nociones, algunas ideas generales de cómo fijar los precios de manera estratégica, justa, equitativa, competitiva de nuestros servicios. Una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué factores debemos tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas de nuestros servicios como psicólogos? sí, señor. Bueno, fundamentalmente como 3 factores. Factores económicos en sí, de mercado, de demanda y oferta de productos. Ahí te quiero contar, pues, que cuando yo fui profesional en 1991 no éramos sino 2 facultades de psicología en Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad San Buenaventura. Hoy en día hay 20. Hoy en Wow. día hay 20 y de las 20 hay 2 o 3 facultades que egresan masivamente. ¿Sí? La Universidad Luis Amigo
la Universidad Minuto de Dios, Ujú. ¿sí? Son como las que más entran muy masivamente y salen muy masivamente, ¿cierto? Ok. Así que cada facultad saca promedio cada semestre unas 15 personas, eh, y las de mayor impacto están sacando 20 personas por semestre, 40 al año. Ujú. Entonces, claro, también en estos 30 años ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Hace 30 años había dos facultades que sacaban 15 personas promedio por semestre, al máximo eran 30, salíamos 60 en la Mm. ciudad. Siempre. Hoy, hoy están saliendo cerca de 250, 300 estudiantes por año para trabajar en nuestro nivel y hay que hacer una especie de estudio y hay que reconocer algo. Pocas universidades y pocas facultades dan un entrenamiento o enseñan al estudiante a darle un valor a su trabajo y conocer en algo desde el mercadeo y marketing el impacto. Ni s- Ujú. La mayoría de estudiantes salen y empiezan a ejercer como profesionales y no saben en qué dimensiones competitivas se están moviendo, ¿cierto? Cuando yo les cuento esto mismo, algunos que van y me piden asesoría se sorprenden y se impactan y cómo tanta gente. Bueno, sin embargo, también la población en general cada vez ha requerido más y más de nuestros servicios. Los sistemas políticos y los sistemas democráticos han creado áreas sociales muy interesantes, algunos algunos bien manejados, otros no tan bien manejados. Eh, la misma ciudad de Medellín en algunos momentos lo manejó muy bien, en otros momentos no tanto. El exalcalde al anterior, no nombremos pues para no entrar Uno en de como en los discusión, alcaldes que hemos tenido. Ujú. sí, el alcalde anterior no lo manejó bien, ¿cierto? Y una cosa que se había ganado terminó perdiéndose. Hoy otra vez se está restableciendo de a pocos, ¿cierto? Entonces hay posibilidades de trabajo con las instituciones, con la alcaldía y todo el cuento, pero es como volver a empezar. Además que la pandemia cambió todo el contexto social y cultural de la atención individual, de la atención en salud, de la atención clínica, de la atención en asesorías, ¿cierto? Bueno, entonces ha habido momentos muy bien, otros no tanto, y frente a eso se ha movido como una especie de campana o como una especie Como de de sub, fluctuaciones. fluctuación. Y Ujú. bueno, yo creería que sí, hace más o menos unos 15 años logramos ya posicionar muy bien los entornos tanto educativos como sociales y de salud, la función y de un psicólogo. Hoy estamos también con respecto a la crisis de los sistemas, viendo un poco muchas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, sí, los factores económicos, ¿cierto? Pero Culturales, también factores sociales. sociales Ujú. y factores también de salud, ¿sí? El momento en el que hemos estado muy epidémicos, ¿cierto? Donde hemos tenido pandemias, ¿sí? Eso hay que entenderlo y comprenderlo. Con todo eso, decimos, hay una circunstancia y situaciones multifactoriales que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Ujú. Entonces, fundamentalmente, sí hay que saber, como, bueno, qué se está moviendo en el entorno, ¿cierto? Como con qué tarifas y todo también. Otro aspecto que hay que tener ahí en cuenta es que las universidades tienen sus consultorios psicológicos y ya inclusive el colegio y un decreto del Ministerio, tanto de Educación como de Salud, ya obligó a que las universidades todas tuvieran su buen consultorio y entonces las universidades en este momento, recién este semestre, ¿sí? Las que tenían lo están mejorando, funcionan muy bien y las que no van a desarrollar eso y ahí va a haber competencia. ¿Sí? En algunas universidades tiene costo, las que conozco pues Bolivariana, por ejemplo, ¿sí? Tiene costo y otras no tiene costo. Universidad cooperativa es gratuito, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Consultorio social. Es un consultorio clínico de impacto social, Ok. ¿cierto? Entonces ahí tenemos que considerar como eso. Pero en ese contexto en el que las universidades y sus consultorios prestan el servicio y las que cobran, ahí hay un promedio más o menos entre dos o tres tarifas, porque hay que tener como tarifa hacia los niveles socioeconómicos bajos, Ujú. tarifas como para estratos socioeconómicos Poblaciones medios, vulnerables. ¿cierto? Sí. Ujú. Y bueno, los altos no están como considerados, pero
uno sabe más o menos, ¿cierto? Que hay también el CES, por decir algo, la misma de AFID, han llegado a esas comunidades y también ahí se va a crear como algo. Entonces, más o menos esas universidades que cobran una tarifa, hay una tarifa baja entre 20 y 50.000 pesos ahí, ¿sí? Como te digo, hay otras que son gratuitas, ¿sí? Ujú. Los consultorios psicológicos, por ejemplo, de las universidades públicas, en el caso pues de la Universidad de Antioquia, que es la que lo tiene más grande y todo el cuento, pues no alcanza y abarca es fundamentalmente la misma comunidad universitaria, Ujú. ¿sí? Los mismos estudiantes y sus familiares, pero es gratuito. Entonces, tener en cuenta como eso. Entonces, uno pensaría que un piso, ¿sí? Sería una tarifa de 20.000 pesos para unos niveles y estratos socioeconómicos muy bajos por consulta, pero también uno podría hablar que en el en medio y en el entorno, ¿sí? Un psicólogo sin tener una especialización y sin tener maestría está cobrando promedio, ¿cierto? También entre 100.000 y 150.000 pesos, ¿ya? Sin tener especialización, maestría, Sin ¿cierto? tener la especialización. Y, Especialización ¿Y qué me maestría. decís de los que a veces yo busco en internet también como para datearme un poco, psicólogos, no sé, que tengan 1, 2, 3 años y de pronto que por experiencia estén poniendo en internet tarifas de 30, de 20, entre 25 y 35.000 pesos? ¿Qué pensás vos de eso? No, uno puede tener dos posturas frente a eso. Una primera postura es, hay un concepto muy en los que prestamos servicios y sobre todo sociales, que es como que hay que pagar también como el precio de la oportunidad y la posibilidad que yo tuve de haberme formado y educado. Y uno consideraría pues que es una tarifa muy baja porque ahí hay que tener en cuenta la adherencia y hay que tener en cuenta el encuadre, el reencuadre y el enganche, ¿cierto? Ujú. Sí, eh, pero también, o sea, yo creería que en estratos uno o 0, sí, uno entiende pues que la persona hoy en día no es fácil sacar 30.000 pesos semanal o quincenal para uno invertir en uno mismo, cuando además los procesos son a mediano y a largo plazo, porque Ujú. un proceso terapéutico, una asesoría es 5 sesiones, pero un Ujú. proceso se abarcan 10, 15, 20 sesiones O o más. más, Y así entonces ahí es. habría que tener en cuenta esa consideración, pero uno en el encuadre sí se da cuenta como esa circunstancia, porque los psicólogos no solamente hacemos diagnósticos, sino que también tendríamos que hacer como un pronóstico, y en ese Ujú. pronóstico habrá que pensar y considerar cuánto es el tiempo de proceso frente a este tipo de circunstancias. Y uno también pensaría, una cosa es atender a las personas cuando van a trabajar una situación puntual, un síntoma, ¿cierto? Una Ujú. circunstancia de crisis y de urgencias que Ujú. uno pensaría, es un proceso a corto plazo de asesorías que irían seguramente 5 sesiones, tal vez 8, ¿sí? Pero cuando ya se piensa también en proceso de tratamiento psicológico, de psicoterapia, entonces uno piensa 10, 12, 15 sesiones, pero también hay procesos en los que van abordando diferentes niveles y se superan las crisis, se superan los conflictos, se supera la problemática, pero hay intención de hacer un desarrollo potencial, de un mejoramiento continuo, de mirar una perspectiva trascendente del proceso, y hay gente que va más del año, un año, 2 años de proceso, entonces ahí también habría que tener consideración. Claro que sí. Ahora, Para cerrar un poco esa idea, yo creo que esos psicólogos que cobran tan económico, creo que, porque esas eran las tarifas, digamos, de pronto hace 10 15 años, pero de pronto se quedaron como en ese tiempo, como fijados a ese tiempo, y de pronto les hace falta actualizarse porque es que hoy en día todo ha subido. Entonces también las tarifas y los servicios deben subir, ya que la canasta familiar, los servicios como claro, tal, claro, todo y ha hay que subido hoy en considerar día, además que pero como que nosotros se atendemos una quedaron, hora. eso como que se quedaron en el pasado, ¿cierto? Hay que como que formatearlos y actualizarlos, pues, y mostrarles la realidad ahora, ¿no? Y también en medio del proceso, también hacer ese procedimiento con las personas, un poco de psicoeducación, de que la persona entienda y comprenda que no está pagando la intervención urgente y prioritaria
de un síntoma o de una situación de malestar, sino que estoy haciendo un proceso y ese proceso tiene un carácter de inversión en el desarrollo humano personal, de inversión en el crecimiento personal, relacional, en la trascendencia. Y entonces también que vaya invirtiendo más en sí mismo, ¿cierto? Así También es. es eso como considero. Como, Y además, también en las primeras sesiones uno hace una especie de estudio sociodemográfico, ¿cierto? En el consultante, a mí me sirvió mucho haber sido profesor de facultades de trabajo social, porque a ellos se les enseña mucho eso, y entonces a uno también hace un estudio sociodemográfico de, bueno, de tu condición, porque también es posible que yo en medio de la crisis venga y también o me acaban de echar del trabajo o apenas estoy estudiando y estoy saliendo, por decir algo, a mis primeros ejercicios. Entonces, ahí es donde uno tiene que, con empatía, ponerse en el lugar de la persona, de ah, su proceso también, no solamente biológico, sino su proceso psicológico y económico, y acompañarlo en eso, entenderlo también en eso, ¿cierto? de alguna forma, lo Y, que dices valida algo que hacemos dentro del programa de psicoterapia virtual de ecumentores.com. Nosotros le llamamos, y también lo tomamos de esa parte psicosocial, de todo, le llamamos caracterización. Entonces, en la claro, caracterización que hacemos, se toma el motivo de consulta, pero también hay unas preguntitas que nos dan como un marco general de esa situación demográfica, socioeconómica de la persona, y ya con base a eso, lo que tú dices, también nos damos esa flexibilidad de, a veces, en ciertos casos, ser empáticos al conocer pues la situación puntual y saber que la persona, a veces, aunque no tiene toda la tarifa, sabemos que necesita de la atención o del tratamiento. Entonces sí tratamos de ser empáticos y desde ese espíritu social también acompañar y apoyar pues en lo que más podamos. claro. Ya cuando yo tengo una especialización y la persona viene específicamente porque requiere y necesita el acompañamiento profesional en ese asunto de especialización, ¿cierto? Llamémosle de varios sentidos. Lo mismo en salud mental, porque hay aspectos ya muy psicopatológicos, psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, es un proceso en el que ojalá se haga un programa y un proceso complementario con un profesional de psiquiatría Sí. o de El tema de las neurología, adicciones que está tan disparado hoy de en las día, que se hace mucho adicciones, más complejo. ¿cierto? Sí. Ujú, O también otros temas de sexualidad, por decir algo, ¿sí? ujú. O también otros temas muy complejos que tienen que ver con procesos educativos y formativos, ¿sí? Entonces ahí también habrá que entender que el nivel tiene que subir, ¿cierto? Y entonces estamos hablando de un piso de mínimo 120.000 pesos, pero también 180, 200 en ese sentido, ¿cierto? Claro, que ya hay que Porque incluir a más eh, profesionales también. sí, y uno mismo también tiene que herramientas formativas que implicaron un proceso económico y formativo de mayor tiempo. Para mí, una cosa es yo haber trabajado, estudiado 5 años, pero otra cosa es haber estudiado un año más o 2 años más, Eso. ¿cierto? Y acceder a ciertas Hacia allá va la herramientas. siguiente pregunta que quiero hacerte y es cómo crees que influye el valor de mis servicios en la forma como me perciben los clientes, cómo me percibe el entorno y de pronto qué Sí, estrategias se pueden utilizar para comunicar de manera efectiva esas tarifas, ese valor que yo mismo me estoy dando a mis sí. servicios. Sí, ahí es muy importante poder entender yo como psicólogo en qué dimensiones me vuelvo potencial para la persona, ¿cierto? Si solo es a nivel individual, pero también es a nivel relacional familiar, también es a nivel relacional social, laboral, inclusive mucha gente hoy con el tema de las inteligencias emocionales está viniendo porque he sentido que no me he adaptado bien a las empresas, a las organizaciones, o están requiriendo de mi liderazgo y que empodere un nivel de evolución manejando equipos de trabajo, por ejemplo, entonces son manejando otras personas y la terapia o el proceso psicoterapéutico ayuda también a fortalecer eso. Entonces habrá Claro. que entender y convencer también, no tanto convencer, esa palabra es muy cruda, sino lo que te decía yo, hacer psicoeducación con el sujeto Ujú. a que él entienda y Concientizar, comprenda. Sí, sensibilizar. ¿sí? Y Ok. que vamos avanzando en el mejoramiento de tu condición, no solamente pues sintomática, sino tu condición personal y humana, que haya desarrollo humano. Es que la Ujú. psicoterapia hace desarrollo humano. La psicoterapia genera calidad y mejoramiento del estilo de vida y del estilo de las relaciones, y eso tiene un valor además.
¿cierto? Ujú. En ese sentido, hacer ese proceso formativo también de concientización, y claro que sí, uno se proyecta y en la forma en cómo uno se proyecta, ¿sí? También le va agregando valor a su quehacer y a su capacidad de impacto sobre las personas y sobre la sociedad misma, Y ¿cierto? transformación. Transformación, Ujú. transformación en todos los sentidos, no solamente la transformación de la conciencia del sujeto, sino también una transformación en Del entornos a nivel entorno. de cultura, cultura Ujú. familiar, cultura organizacional, Ujú. ¿cierto? A mí me, Súper. a mí me pasa que yo también hago desarrollo humano en las organizaciones y es muy común o que un estudiante me lleve a su organización o que un consultante me lleve a su organización. Sí, ¿y por qué? Porque también en el proceso, en algún momento, se va dando ese posicionamiento, ese empoderamiento, ¿sí? Y se va mostrando con psicoeducación esa posibilidad que hay de no solamente trabajar con el individuo, sino con sus relaciones, Ujú. ¿sí? Pero entonces Rogers, influye la tarifa que yo me doy con la forma como me perciben, de alguna manera. sí, sí, obviamente que sí, ¿cierto? Aunque hay que tratar de superar esa circunstancia materialista de nuestro medio con el tema de la moda y con el tema, pues, de una cierta imagen narcisística que se va ganando. Hay que ser muy cuidadoso con eso, pero obviamente ¿A el qué te perfil, refieres con eso? bueno, también O un ejemplo. en la ciudad de Medellín, por ejemplo, el tema de los consultorios. Entonces, es que una cosa es tener un consultorio en el poblado, ¿sí? Y otra cosa es tenerlo En la en Comuna Belén o en 13. Laureles Mm. o en uno de los barrios, sí, de tradición de las comunas, por decir Ujú. algo. No podemos caer en el mismo tema de que piensa un vendedor de joyas que una cosa es tener, sí, una joyería en el Tesoro y en el Poblado, y otra cosa es tenerla, por decir algo, en el centro de la ciudad. Sí, Ujú. ahí hay que tener mucho cuidado con eso, con esta moda en Medellín de valor exagerado, ¿cierto? Por volvernos una ciudad muy epicentro de moda y epicentro de la fluidez de gente que viene desde afuera, todo el cuento. Hay que ser conscientes y Porque ya congruentes, nos ¿cierto? empezamos como a desfasar. Sí, yo te voy a poner un ejemplo muy típico, pues, que en algún momento a mí me ocurrió. En algún momento yo tuve dos consultorios y uno era en la zona del Poblado, claro, cuando era profesor en EAFIT, por decir algo. Entonces, yo daba clase en EAFIT, tenía muchos estudiantes que me sugerían. Entonces, para no tenerme que desplazar y demorarme una hora llegando al sector de la 70 y de Laureles, donde tenía otro consultorio cerquita Bolivariana, ¿cierto? Entonces yo atendía en el poblado, pero también en algún momento determinado, no, es que el que tiene el consultorio en el poblado, por estar en el poblado, puede cobrar 20, 50.000 pesos más. No, si yo soy el mismo, ¿cierto? ¿Yo Ya. por qué voy a diferenciar eso? O sea, como Aunque hay que decimos analizar muy coloquialmente, le bien. están cobrando el estrato. Sí, Mm. sí, y la gente lo dice. Entonces, está Ujú. cobrando según el marrano, ¿cierto? Hay que tener cuidado ahí. Sí. Eh, Obviamente, tanto en el poblado como en Laureles o como en Belén o como en Bello, ¿sí? Yo creería que el psicólogo de hoy en día atiende toda la diversidad de estratos socioeconómicos, ¿sí? Y ahí es Igual donde está también su teniendo en criterio cuenta profesional. que de acuerdo también los consultorios fluctúan también un poco, entonces digamos esa diferencia sí habría que Así, incrementarla y hay pues que considerar, de porque un manera justa. consultorio en el poblado, a las personas que lo alquilan por horas, está cobrando 40, 30 por hora, mientras que de pronto un consultorio en una zona donde hay más flujo y todo Como el más cuento, que en el promedio. centro, 20, por ejemplo. Ujú. Pero lo que te quiero decir es que el criterio profesional, ¿cierto? De análisis tanto de el sujeto en su particularidad como Ujú. su circunstancia y su situación. Ahí tenemos que también tener un equilibrio y un punto, ¿cierto?, de criterio profesional mediático en el que no que yo entonces termine atendiendo a una persona en el poblado al que le cobro 180.000 pesos, ¿cierto? Pero tal vez en Laureles a ese mismo perfil de persona socioeconómico le va a cobrar 150.
Pues ahí hay que considerar, no somos los negociantes de la conciencia, no somos los negociantes del trastorno, somos profesionales y tenemos que tener coherencia en ese sentido. Ok, entonces, en esa línea que estás mencionando y que mencionaste ahorita, de que le cobras según el marrano, entonces ahí lo recomendable es ajustar los precios según el perfil de los clientes o el tipo de servicios ofrecidos, o mejor Las dos, mantener unas tarifas fijas y las dos. cómo adaptarlos sin Sí. comprometer la credibilidad profesional. Claro, inclusive las dos porque hay que analizar, bueno, cuál es tu problemática, esa problemática qué sintomatología tiene, esa sintomatología cómo va a ir abordándose sesión tras sesión, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de pronóstico vamos a tener en este proceso? ¿Sí? Que ahí también hay que considerar los tiempos, ¿en qué sentido? En que cuando empieza un proceso, en su criticidad y en su problemática, pues uno muchas veces lo tiene que abordar cada 8 días y eso que en nuestra situación actual está difícil, entonces de pronto cada 8, cada 15 días. Pero cuando ya vayamos más o menos en la parte media del proceso, sí, se va ampliando y entonces lo atiendo una vez cada 20 días, una vez cada mes y termino finalizando el proceso en el que nos vemos cada 2 meses seguramente para mirar el impacto de Eso como creatividad para y hacer de cambio. seguimiento y para ir Sí, generando autonomía también. sí. Ok. Claro, y entonces ahí también, o una de dos, o cambia la tarifa. En mi caso, no, yo nunca le doy cambio a mi tarifa, ¿cierto? Lo que le doy cambio es en el tiempo. O sea, Ujú, a la empezamos cada frecuencia. 8 días, la frecuencia se va ampliando cada 15, cada 20, y después mensual y bimensual. Pero yo no Ujú. cambio mi tarifa. Pero hay personas que sí lo cambian, ¿cierto? ¿Ya? Pero tiene un sentido, tiene un significado, ¿cierto? De cuál es el tema problemático. Por decir algo, me ha ocurrido también, porque hay consultantes también que hacen propuestas, ¿sí? Entonces dije, bueno, Es- no me atienda cada 15 días o una vez cada 20 días, atiéndame cada mes y no me atienda una hora, atiéndame tal vez hora y media, ¿cierto? ujú. O veámonos 2 veces en el semestre y atiéndame 2 horas, O sea, ¿cierto? juega entre la frecuencia y la intensidad. Aunque la frecuencia es más Claro. amplia, la intensidad es mayor. Claro, y ahí también hay un criterio profesional de analizar si la persona tiene en su estructura la discursividad y la capacidad para ampliar sobre los 45 minutos la hora y moverse hasta la hora y media y las 2 horas. También hay que Ujú. entender y comprender cómo eso, ¿cierto? Claro, sí, sí. Entonces ahí la respuesta sería ajustar la tarifa según Al los proceso, pacientes, al según el proceso, proceso, sí. pero igual, por ejemplo, en tu caso tienes una tarifa que es estándar, ¿sí? Y ya de acuerdo a ciertos factores se incrementa y disminuye a veces de manera relativa o no es tan así. Yo he establecido dos criterios frente a eso, ¿cierto? Ujú, Uno es, pues, yo, al atender tanto estudiante universitario, yo en ese momento atiendo mucho estudiante universitario y ujú, mucho egresado que me busca, ¿cierto? Entonces, el estudiante universitario o recién egresado que en algún momento tuvo algún contacto conmigo en esos espacios, tengo una tarifa para ellos, ¿cierto? ujú, Sí, entendiendo y comprendiendo también su contexto socioeconómico. Una cosa es claro. que venga de Bolivariana, una cosa es que venga de AFID o del Ujú, CES, otra cosa es que venga de la cooperativa, de la Universidad de Antioquia, del Tecnológico, bueno, cosas de ese estilo, ¿cierto? ujú, Por un lado, ¿cierto? Y por otro lado está como ese consultante que viene referenciado de otro consultante, porque también un buen cliente te trae otro cliente, ¿cierto? Un buen servicio te va a generar la oportunidad de otro buen servicio. Y el voz también a en ese voz siempre va a sentido, ser la mejor publicidad. sí, Ujú, claro que sí, y eso también es una consideración para tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, es que estuvo referido por esta persona vivió un ujú. proceso amplio, inclusive de pronto todavía lo sigue, y entonces, bueno, Entonces o ahí el hay que vuelve, un descuento. claro, Ujú, o el que vuelve. Más que descuento, yo tengo como unas tarifas, por decir ujú, algo, yo tengo una tarifa piso que es 80, ujú. ¿cierto? Sí, para el estudiante universitario que tiene un nivel socioeconómico y que ha venido de un proceso educativo y formativo de una universidad, por ejemplo, pública, ¿cierto? Pero también el estudiante universitario o egresado de una universidad privada, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ¿sí? También, y con un estrato socioeconómico medio o medio alto, por decir Ok. algo, Sí, ¿sí? entiendo. ¿Ya? O alto. Y también como el proceso que haya hecho, ¿cierto? Esta persona
y ha hecho todo un proceso y entonces la he atendido 10, 15, 20 sesiones, ¿sí? Ya. Y esta persona me está referenciando a alguien que va a venir no a una asesoría corta, Ujú. sino que va a venir a un Un proceso proceso. terapéutico amplio. Entonces también tengo esas tarifas. Y esas Entonces, yo me consideraciones. voy entre 80 y 150. Ok, Sí, sí, es más o menos como ese rango y ya pues te mueves ahí según las condiciones, ya con eso entiendo. Entonces la respuesta, profe. Entonces, ¿cuáles has visto que son los errores más comunes que podemos cometer algunos profesionales, pues psicólogos en este caso, al establecer tarifas? ¿Conoces sí, sí, desaciertos sí. te ha tocado como ajustar, El primero, reajustar el primero usted y ya cómo también lo podemos mencionó. evitarlos también? Sí. El primero usted también lo mencionó, poner una tarifa baja, ¿cierto? Muy Ujú. baja, ¿sí? Porque apenas estoy empezando, por decir algo. Ese No, es un gran tampoco. error. Sí, ese es un gran error, Mm, ¿cierto? Porque una tarifa que esté por debajo de inclusive sí, el valor que las instituciones, esos consultorios psicológicos universitarios o esas fundaciones con enfoque de, social. de enfoque social dan, no, eso es un error. Eso es un Ujú. error porque de todos modos los 5 años de formación, ¿sí? Ah, Tienen un ujú. valor, ¿cierto? En lo social y en lo cultural de la ciudad. Y no Entonces, solamente económico, sino de esfuerzo, sí, de trasnochar, claro, de madrugar, del intelectual, transporte intelectual, intelectual. de lectura, de investigación, de Ujú. práctica, ¿cierto? Total. Si usted tiene una práctica excelente en un espacio universitario, donde trabaja con una institución o un hospital X, donde aprende muchas cosas que él tiene que darles también un valor. Entonces, bueno, ese es el primero. El Ujú. segundo es también que porque son amigos o familiares o conocidos, ¿sí? Tener un valor bajo. Sí, no, es que somos amigos, entonces te voy a cobrar menos. No, no. Ah, O que somos familiares en algo, sí, que somos primo de segundos o que es que usted es primo de mi pareja. Bueno, y no, ujú. tampoco. O sea, Ah, sí, como dicen por ahí, un primo no le va a vender un carro por un valor menor. ujú. No, él se lo va a vender objetivamente, pensar como también en ese sentido. Entonces, las familiaridades y las cercanías de amistad y todo el cuento, no, no tiene por qué bajar. No porque Ujú. alguien ya haya venido también a un proceso conmigo, entonces en el próximo proceso que va a venir, entonces yo le voy a rebajar el 50%. Ese es otro error también. Más que Otro usted ya error. tuvo un proceso conmigo de 10 sesiones, entonces viene otro, no. A mí me ha buscado Ujú. gente 10, 20 años después, me han buscado personas que fueron cuando eran jóvenes y después me buscan, vea, tengo a mi hijo joven y no me van a decir, cóbrame menos porque No, obvio. vos ya trabajaste conmigo. No, no, Ujú. también ese es otro error, Ellos se ¿cierto? ajustan a las tarifas actuales y vigentes. Ese otro error que te dije de cobrar por el tipo de consultorio, no, lo que pasa es que las sillas de este consultorio, sí, son muy costosas, o el Ujú. parqueadero de este edificio donde tengo el consultorio es costoso, yo no le puedo cobrar Ujú. por la ubicación, yo Por la tengo que ubicación. dar mi precio, mi valor por mi criterio profesional, Ujú. no por el lugar del entorno que haya, sí. Ujú. Bueno, otro error muy común es porque las problemáticas actuales no son tan individuales, son muy relacionales y muy familiares. Entonces, estoy Ujú. atendiendo a la familia completa, ¿cierto? Entonces, empecé a atenderte a ti, también te puedo atender a tu pareja o atender a tu hijo, pero cada uno con una problemática compleja y diferente. Bueno, no, ahí tiene que haber una coherencia. Ahí lo que yo sugiero es, uno sí debe tener un piso, un techo y hasta, ¿por qué no?, una tarifa intermedia, ¿cierto? Ujú. Y lo que uno puede negociar con las personas es, no, vea, yo tengo este piso y tengo este techo, movámonos Ujú. en torno a eso, porque si nos vamos a ver con 3 miembros de la familia, cada 8, cada 15 días, entonces, bueno, sí, como ese aspecto, Claro, sí, como decimos coloquialmente, estamos poniendo como todo el paquetico, sí, como, entonces como ya el combo, como es que, todo no, el hagamos combo, combo, no, sí, entonces en sí, ese uno sí. caso se hace descuento por combo o a cada uno siempre se le cobra lo mismo. Sí, no, yo creería que hay que tener tarifa por sesión y por proceso. Lo que pasa es que ahí tengo una tarifa que es piso, tengo una tarifa que es techo, ¿cierto? Y ahí voy tramitando y trabajando como esa Eso. dinámica que se mueva. La terapia de pareja y la terapia de familia tiene mayor complejidad porque es un psicólogo atendiendo a dos y Ujú. viendo los procesos de dos, ¿cierto? O es un
psicólogo viendo a 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ujú, Yo también tengo una tarifa para terapia de pareja y tengo una tarifa para terapia familiar, ¿sí? ujú. Y es más alta. Pero eso, si hay que ver a cada, al papá, a la mamá, al Ah, hijo no, lo que pasa es que sí se individual. aclaran los encuadres cuando te Ujú. tengo que ver individualmente y cuando te tengo que ver como pareja o como familia, ¿cierto? Eso ya te Entonces, entiendo. cuando te veo individualmente es la tarifa individual que tengo. Eso En ya te el entiendo. encuadre tú conoces, pero no es que la merme, ¿sí? Ni la baje de precio, no, Ujú, sino que lo que pasa es que tenemos la visión sistémica, ya no la entiendo. visión del copo, para que lo aclaremos, sino una visión Ujú, sistémica, una visión multifactorial, ¿cierto? ¿Sí? claro. Entonces, En otras palabras, si hay que ver lo individual, se cobra la tarifa normal individual. Si sí, hay que ver de sí, pareja o familiar, sí se incrementa un sí, poco, sí, claro, claro. Además, porque básicamente. muchas veces la terapia de pareja no es una hora se queda cortica, casi Es siempre verdad. es hora y media. Y la Ujú, familiar también, muchas veces es hora y media o inclusive si son varios miembros de la familia hay una intervención ahí, sí, son 2 horas. Inclusive en la familiar muchas veces lo que ocurre es, si somos tantos, entonces no tanto atenderlos en el consultorio que lo tengo encerrado, sino tal vez es el domicilio y ir y atenderlos, adaptar el espacio familiar para ir a ujú, atenderlos allá mismo en la familia y ujú. tramitar asuntos ahí. También hay que entender que eso es una complejidad también. Claro, claro que Sí, sí. Ah, no, excelente. Bueno, entonces, para ir terminando, ¿qué papel crees que juegan las emociones, las creencias del psicólogo que tiene sobre el dinero en la determinación de sus tarifas? Digamos, ¿te ha tocado como sentarte de pronto con nuevos egresados y resignificar la sí. percepción, esa emocionalidad con respecto al dinero para llevarlo a ser más objetivo? ¿O qué te has encontrado Sí, al respecto? el dinero está en estrecha relación con el valor del ser, el valor del hacer, ¿sí? ¿Ya? Y sí, sí, obviamente ahí hay que tener claridad en eso, porque muchas veces hay errores de percepciones sociales y culturales, Y ¿sí? De familiares, considerar, por decir, creería yo que también familiares, por familiares, decir. ¿cierto? Voy a poner dos Sí. ejemplos que los he visto. Entonces, es que a mí un familiar, un padrino, una madrina, ¿cierto? O un familiar mm, de segundo orden o de tercero me pagó la universidad. Entonces, cuando yo salgo, el valor que le doy a mi trabajo está en relación con algún asunto de solidaridad o de sentimiento de agradecimiento que Como de tuve por X. reciprocidad. Sí, no, ahí hay que, una cosa es tener, ¿sí? El valor de la templanza y de la voluntad en entender y comprender, pues, que un proceso de apoyo, ¿sí? Sirvió para mi proceso de desarrollo, pero que inclusive también a este otro que viene viviendo esta limitación de su vida, también el apoyo es más psicológico y no económico, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Porque yo he escuchado gente que inclusive, ¿sí? Ha transado, ¿sí? Con sus consultantes algún tipo de cosa, por decir algo. Bueno, entonces yo le hago esta terapia, pero entonces usted que tiene esta arte, que tiene esta conocimiento, que tiene esta experticia, se lo cambio por esto, por decir Eso. algo, ¿cierto? Vuelve Una al asesoría. trueque. Sí, una asesoría a nivel tributario o una asesoría a nivel de informática o de inglés, por ejemplo. No, 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 esos errores no. Y eso no ocurre. Hay que darse el valor y no solamente es mi valor intrínseco y personal, sino que es también un valor social y colectivo de qué valor tiene para la ciudad la salud mental, qué valor tiene para el Claro. país la salud mental. Bueno, ahí hay otro Y aspecto como también importante a representantes tener. de la psicología también a veces la podemos estar haciendo quedar muy mal a la psicología Sí, misma. sí, sí, Mm, como es que entonces la psicología tiene dimensión diferencial como para todos. No, 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 no. O sea, la psicología es del ser humano, del sujeto, del ser social, del ser relacional, ¿cierto? Pero inclusive, mira que hoy en día, yo, por ejemplo, después de la pandemia, yo estoy atendiendo virtualmente un montón de gente en el mundo, en mm, Holanda, así es. en la India.
Yo en Estados también Unidos, en tengo varios España, en Estados ¿cierto? Unidos también, Sí, sí, pues se ha ya. ampliado Y mucho lo, la y globalización. lo valoran Ujú. supremamente, inclusive ahí, en algunas circunstancias, ellos han preguntado, y yo también he preguntado, y bueno, ¿cuánto es el valor? Entonces dicen, no, es que por acá está a $50, Sí, más o ¿cierto? Ese es menos más como o un menos el valor. Entonces, promedio, bueno, sí. vamos a ser equitativos en esa dimensión también. Ahí también nos Ujú. tenemos que adaptar en el valor universal, sí, que Total. se tenga en el contexto. Entonces, tenerlo en cuenta también eso. Inclusive también en Colombia, en ese sentido, porque ahí sí que, sí, tengo que ser muy sincero. Una cosa es atender en las 4 o 5 grandes ciudades de Colombia. Otra cosa Ujú. es yo irme a atender a un pueblo Un en la ruralidad, municipio. en un Ujú. municipio. Ahí ya sí, ahí uno se contextualiza y Mm. se ubica en ese contexto social, cultural y Total. rural, ¿cierto? Que se tiene. Total, total. Ah, no, excelente, profe. Mucho para reflexionar, para organizarnos, ¿cierto? O sea, incluso por ahí he visto unos errorcitos que también he ido cometiendo, pero para eso es esta entrevista, para eso es conocer otras percepciones, porque nos aterrizan, nos llevan a poder definir las cosas de una forma más objetiva, más justa, más equitativa. Y Entonces, de es considerar pronto, una sí, cosa, eso es considerar una cosa, Rubén, sí. que a pesar de que la psicología aquí es una profesión como todas las demás, ¿cierto? Pero la psicología aborda una especialidad, que es la especialidad sobre el comportamiento humano, la existencia humana, ¿cierto? El fenómeno de la salud mental humana tan vulnerable y tan riesgosa, porque en cualquier circunstancia el individuo cae en un trastorno, cae en una entidad, sí, desorganizada que lo lleva a perder su vida, a perder su sentido de vida. ¿Cierto? La ideación de suicidio aquí es mucha, por ejemplo, el nivel de violencia y de agresión en las relaciones familiares es mucha. Y entonces eso tiene un contenido también ético que hay que considerar y darle su valor, ¿cierto? No somos una profesión ni tan de lo simple y de lo sencillo que cualquiera lo pudiera hacer, que cualquiera con un curso en internet, que cualquiera con un curso de 40 o 50 horas podría escuchar a otro. No, señor, ¿cierto? Usted que lo vivió, esto es un proceso de formación de 5 años, o inclusive las Muy universidades que están pensando profundo. en formar en 4 años, Sí. esos quedan cortos. Es Entonces el algo muy estudiante que profundo y sale, muy amplio. claro, el estudiante que Eh, sale dice, "Uy, tengo que profundizar". Y la ujú. clínica, la psicoterapia, la salud mental, sí, la armonía de la persona en su Ujú. proyecto de vida existencial es complejo. Es darle un valor desde ahí. Sí. Sí. Excelente, profe. Palabras finales para tanto para los psicólogos recién egresados como para personas que han explorado otros campos de la psicología, pero están encontrando y redescubriendo que se ve en el resto de su vida es en la clínica. ¿Qué les quieres decir ya en general, más allá de las tarifas? Bueno, sí, como formador también, porque he estado en 12 universidades y durante 28 años, nosotros tenemos buen nivel de formación en nuestras universidades. No es perfecto, tenemos, pero tenemos un buen nivel. Y por ahora, tanto yo cuando salí hace 35 años como el que está saliendo ahora, le hemos dado los elementos formativos suficientes y necesarios para atender una consulta individual con el cartón del pregrado, que en algunos espacios también he escuchado, hasta mismos profesores que lo dicen, no, no, usted tiene que tener una especialización para atender una consulta, una asesoría a otro ser humano. No, no, no. Las universidades hasta ahora damos esa formación. Que hay un proyecto en el colegio como para darle un nivel más amplio y entonces que la gente tenga una supervisión y que se demore tal vez un semestre más o 2 semestres más y tenga el supervisor como lo hacen en Estados Unidos, eso es otra cosa, pero el recién egresado puede atender consulta. Y a mí me lo dijeron y yo también lo digo. Tenga atención individual, así sea una sola persona, pero ofrézcala y atiéndala. La clínica le va dando eso, ese kilometraje, esa herramienta, esa Ujú. experticia, y en algún momento lo va a tener suficiente, ¿cierto? Este Pues ojo en algún clínico momento es muy tendrá agradecido. 15, 20, 30, pero si por mucho tiempo solo tiene uno, no se desanime, no se desmotive, sígalo, 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 ¿cierto? Fórmese. Y no solamente se forme en las dimensiones de lo académico, hay centros, hay institutos y hay grupos de egresados con una experticia que prestan el acompañamiento y prestan ese servicio de compartir la experiencia. Así Entonces, cualifíquela también con esos es. grupos.
Yo invito a mis exalumnos y por semestre me llevo a un exalumno para una de las clases, ¿cierto? En uno, dos, tres, cuatro, yo termino trabajando con cinco o seis grupos universitarios y me los llevo y ahí les doy la posibilidad de su nombre, vea, y comente usted qué hace en su consultorio o en su fundación o en su institución o en su colectivo, ¿cierto? Pero háganlo, no se dejen de asociarse. Nosotros tenemos ese pero en Colombia y los psicólogos más. Nosotros no somos asociados, nosotros no somos colegiales y tendríamos que ser. Y el colegio está en ese proceso de repensarse mucho en eso, de, venga, no seamos solo un colegio que da una tarjeta, no solo seamos un colegio que da un permiso, sino también que damos posibilidad de agrupamiento, de Crear asociación, de comunidad. colectividad y de liderazgos. Entonces, Mm, eso es muy importante. conozcan. Invito a todos los psicólogos recién egresados y también otros que tengan muchos años de formación y en otras áreas que hoy en día estén interesados en profundizar otras áreas, entre ellas la clínica, la psicoterapia, ¿cierto? A que hagan parte de la invitación que el grupo Insight hace de esos procesos, no solamente de conversatorios, sino formativos, de cualificación y de repensarse, porque también tenemos que repensarnos algunas teorías, algunas técnicas y algunos procesos que tendrán que estar cambiando. El mundo ha cambiado muchísimo. Después de la pandemia se volvió a cambiar muchísimo y hay cuatro o cinco grandes fenómenos. Hay una nueva forma de la masculinidad, hay una nueva forma de la feminidad, hay una nueva forma de la relación de pareja, hay una forma de la familia nueva, hay una forma de vivir la existencia de otra forma, de vivir la vida de otra forma. Entonces, estos grupos que tienen grupos de estudio, grupos de discusión, pero también grupos de apoyo y grupos terapéuticos son importantísimos. Una invitación a que hagan parte de Insight. Excelente. Profe, muchísimas gracias por tu Bueno, tiempo, señor. gracias por tus palabras, por el ejercicio, este ejercicio reflexivo para seguirte invitando a que sigas acompañando como mentor del Grupo Insight. Te hago la invitación aquí, pues oficial como mentor del Grupo Insight, que nos sigas acompañando y también invitar personas, otros expertos como tú, que puedan también sacar un tiempito para darnos una guía, para darnos una orientación, unas luces en este ejercicio, como tú dices, reflexivo, de discusión, de comunidad de apoyo, porque le apuntamos a eso, a hacer una comunidad de apoyo. También los Sí, puedes comentar y bienvenidos por acá también al Grupo Insight. sí, señor. Listo, A tus profe. órdenes. Listo. Muchísimas, Chao. muchísimas Que te vaya gracias. muy Un bien. fuerte Éxito. abrazo, muchas Igual, bendiciones Rubén. y que descanses. Chao. Seguimos conversando. Sí, señor. Listo, te Hasta cuidas. luego. Bye. Suerte.